En 1944, con Europa en ruinas y el mundo aún en guerra, 730 delegados de 44 naciones se reunieron en un hotel resort en Bretton Woods, New Hampshire. Hicieron algo inédito, diseñaron un sistema financiero global desde cero. Decidieron cómo funcionaría el comercio internacional, cómo se relacionarían las monedas, cómo los países liquidarían sus deudas y quién estaría al mando. La reunión duró 3 semanas. Las decisiones tomadas aún rigen nuestras vidas hoy. Aunque pocos comprendan lo que significó Bretton Woods, significó lo siguiente: Estados Unidos ganó la Segunda Guerra Mundial 2 veces, una militarmente y otra financieramente. La victoria financiera fue más silenciosa, más permanente y más rentable que cualquier otra en el campo de batalla. Permítanme mostrarles exactamente cómo se construyó, cómo se salvó cuando debería haber muerto, cómo se armó y qué sucede cuando finalmente termina. Para entender Bretton Woods, hay que entender cómo era el mundo en 1944. Europa estaba destruida. Gran Bretaña, la potencia financiera dominante del mundo durante 2 siglos, estaba en bancarrota. Lo había gastado todo en la guerra. Francia estaba ocupada y destrozada. Alemania estaba a punto de ser reducida a escombros. Japón estaba a meses de la devastación atómica. La Unión Soviética había perdido 27 millones de personas en una enorme capacidad productiva. El viejo orden del poder imperial europeo estaba acabado. Estados Unidos era diferente. El territorio estadounidense no había sido bombardeado. Las fábricas estadounidenses no habían sido destruidas. Las fábricas habían estado funcionando a máxima capacidad durante 4 años, produciendo armas, barcos, vehículos y suministros. No solo para las fuerzas estadounidenses, sino también para Gran Bretaña, Francia, la Unión Soviética y todas las naciones aliadas. Para 1944, Estados Unidos producía aproximadamente la mitad de la producción económica mundial. La mitad. El resto del mundo en conjunto producía la otra mitad. Estados Unidos poseía 2/3 de las reservas de oro del mundo. Tenía la armada más grande, la fuerza aérea más grande, y en un año tendría armas nucleares. Ninguna nación en la historia había logrado este tipo de dominio de forma tan completa y rápida. Los negociadores estadounidenses en Bretton Woods, liderados por Harry Dexter White, sabían exactamente lo que tenían entre manos. La delegación británica estaba encabezada por John Maynard Keynes, el economista más brillante del siglo XX. Keynes presentó una interesante propuesta para crear una nueva moneda internacional, algo que él llamó el banque. Ninguna nación la poseería. El comercio internacional se liquidaría en bonos. Ningún país tendría ventaja estructural. Era elegante, genuinamente neutral, y fue rechazada por completo por los estadounidenses. ¿Por qué? ¿Por qué Estados Unidos aceptaría un sistema neutral cuando podría tener un sistema basado en el dólar? La alternativa de White era más simple y mucho más ventajosa para Estados Unidos. Todas las monedas del mundo estarían vinculadas al dólar estadounidense. Los países fijarían sus tipos de cambio al dólar, y el dólar mismo estaría vinculado al oro a $35 la onza. Cualquier país que poseyera dólares podría cambiarlos por oro. El dólar sería tan bueno como el oro, incluso mejor, porque los dólares podrían usarse para el comercio mientras el oro se guardaba en bóvedas. Keynes comprendió lo que esto significaba. Dijo que aceptar este acuerdo era otorgarle a Estados Unidos un privilegio exorbitante. Cuando tu moneda es la moneda de reserva mundial, cuando todos los países necesitan tu moneda para el comercio internacional, puedes imprimir dinero y exportar inflación. Puedes tener déficits comerciales indefinidamente porque otros países necesitan tu moneda. Puedes pedir prestado barato porque hay una demanda ilimitada de tu deuda. Puedes consumir más de lo que produces indefinidamente y obligar al resto del mundo a financiarlo. Keynes argumentó en contra.
Estados Unidos tenía el oro, las fábricas y el ejército. Las naciones más pequeñas no tenían influencia. Aceptaron la propuesta de Witte porque no tenían una alternativa real. El Fondo Monetario Internacional se creó para gestionar el sistema. El Banco Mundial se creó para financiar la reconstrucción y el dólar estadounidense se convirtió en la columna vertebral de toda la economía global por diseño, mediante negociaciones en un hotel resort en New Hampshire mientras la guerra aún se libraba. Durante unos 25 años, el sistema funcionó extraordinariamente bien. Europa se reconstruyó, Japón se reconstruyó, el comercio internacional se expandió, el dólar era confiable porque estaba respaldado por oro, y Estados Unidos tenía enormes reservas. Las monedas eran estables. El sistema creó las condiciones para lo que los europeos llaman la gloriosa Trento, los 30 gloriosos años de prosperidad de posguerra. Pero había una falla estructural inherente a Bretton Woods desde el principio. Robert Triffin la identificó en 1960. Se conoció como el dilema de Triffin. Y explica por qué el sistema siempre iba a colapsar. He aquí el problema. Si el dólar es la moneda de reserva mundial, el mundo necesita dólares para comerciar. La única manera de que Estados Unidos inyecte dólares al mundo es que incurra en déficits comerciales, importe más de lo que exporta y gaste más en el extranjero de lo que ingresa. Los gastos de capital en el extranjero se acumulan en bancos centrales extranjeros como reservas. Así es como el mundo obtiene la liquidez necesaria para funcionar. Pero aquí está el dilema: si Estados Unidos mantiene déficits comerciales persistentes, con el tiempo el resto del mundo tendrá más dólares que oro estadounidense para respaldarlos. A finales de la década de 1960, el dilema de Triffin se había convertido en una crisis. Estados Unidos había gastado enormes cantidades simultáneamente en la guerra de Vietnam y en los programas de la Gran Sociedad de Lyndon Johnson, armas y mantequilla sin subir los impuestos. Los dólares inundaban el mundo. Francia, bajo el mando de Charles de Gaulle, recelosa del dominio financiero estadounidense, comenzó a convertir reservas en oro. De Gaulle calificó la condición de reserva del dólar como un privilegio extraordinario y envió a la Armada francesa a recolectar oro. Otros países comenzaron a seguir el ejemplo de Francia. Las reservas de oro estadounidenses se agotaban rápidamente. Para agosto de 1971, las matemáticas se habían vuelto imposibles. Estados Unidos poseía unos 10.000 millones de dólares en oro. Los gobiernos extranjeros poseían más de 80.000 millones de dólares en dólares y estaban cada vez más interesados en intercambiarlos. Richard Nixon se enfrentaba a una decisión: honrar el compromiso de Bretton Woods y agotar las reservas de oro estadounidenses o romper la promesa y poner fin a la convertibilidad. La noche del 15 de agosto de 1971, Nixon apareció en televisión y anunció que Estados Unidos ya no intercambiaría dólares por oro. Así, sin más, sin negociación internacional, sin acuerdo multilateral, sin consulta con las 44 naciones firmantes de los acuerdos de Bretton Woods, Estados Unidos puso fin unilateralmente al sistema en torno al cual el mundo había construido su economía. El secretario del Tesoro de Nixon, John Connolly, captó la actitud a la perfección cuando dijo a un grupo de ministros de finanzas europeos: el dólar es nuestra moneda, pero es su problema. Esto debería haber acabado con el dominio del dólar. Si los dólares no estuvieran respaldados por oro, ¿por qué alguien los tendría como reserva? Si Estados Unidos pudiera imprimir dinero sin restricciones, ¿qué garantizaba el valor del dólar? Varias naciones europeas comenzaron a avanzar hacia un nuevo orden monetario internacional. El dólar cayó drásticamente. Los precios del oro se dispararon. Parecía el fin de la hegemonía financiera estadounidense. Y entonces llegó Henry Kissinger y la decisión que salvó el dominio del dólar y reemplazó al oro por algo mucho más poderoso: el oro negro. En 1973, se impuso el embargo petrolero árabe.
La OPEP, liderada por Arabia Saudita, cortó el suministro de petróleo a las naciones que habían apoyado a Israel en la guerra de Yom Kippur. Los precios del petróleo se cuadruplicaron casi de la noche a la mañana. El embargo reveló algo que los estrategas estadounidenses habían comprendido que se avecinaba, pero que no habían resuelto por completo. El petróleo era ahora el producto básico de la civilización industrial. Todas las economías funcionaban con él. Todos los ejércitos lo necesitaban. Quien controlaba los precios del petróleo controlaba la vida económica de todas las naciones de la tierra. Arabia Saudita era el productor oscilante. Tenía más reservas de petróleo que nadie y más capacidad de producción disponible. Lo que Arabia Saudita decidía sobre la producción petrolera determinaba el precio mundial del petróleo. Esto convirtió a Arabia Saudita en la nación de mayor importancia estratégica de Oriente Medio y una de las más importantes del planeta. Nixon y Kissinger tomaron una decisión: vincularían el dólar al petróleo como antes lo había estado al oro. En 1974, el secretario del Tesoro, William Salmon, viajó a Arabia Saudita y negoció un acuerdo secreto. Los detalles de este acuerdo permanecieron clasificados durante décadas y solo se confirmaron oficialmente cuando se desclasificaron documentos años después. El acuerdo tenía dos elementos fundamentales. Primero, Arabia Saudita fijaría el precio de su petróleo exclusivamente en dólares estadounidenses. Todas las ventas de petróleo saudí a todos los países del mundo se realizarían en dólares. No se aceptaría ninguna otra moneda. Segundo, Arabia Saudita invertiría sus excedentes de ingresos petroleros, los petrodólares acumulados, en bonos del Tesoro estadounidense. Utilizaría su riqueza petrolera para financiar la deuda del gobierno estadounidense. A cambio, Estados Unidos le ofreció protección militar, garantías de seguridad, venta de armas y apoyo político. Estados Unidos protegería a la monarquía saudí de amenazas externas e implícitamente también de amenazas internas. El ejército de la Casa de Arabia Saudita estaría equipado con armas estadounidenses. Fuerzas estadounidenses estarían estacionadas en la región. Otros países de la OPEP se unieron al acuerdo. En pocos años, prácticamente todo el petróleo mundial se cotizaba en dólares. Este era el sistema del petrodólar y fue una genialidad geopolítica de la que la mayoría de la gente nunca ha oído hablar. Piensen en lo que logró. Si todos los países del mundo necesitan petróleo y este solo se puede comprar en dólares, entonces todos los países del mundo necesitan dólares, siempre y para siempre. Las granjas dejaron de producir. Los bienes dejaron de circular. Los ejércitos dejaron de funcionar. Todos los gobiernos del mundo necesitan mantener reservas de dólares para garantizar su capacidad de comprar energía. Esto reemplazó el respaldo del dólar en oro por algo más duradero y poderoso. El oro es inerte. Se puede vivir sin él. No se puede operar una economía moderna sin petróleo. La muñeca. El petróleo ya no estaba respaldado por un metal. Estaba respaldado por el producto indispensable de la civilización industrial. Y a diferencia del oro, que existía en cantidades fijas, el acuerdo petrolero no se regía por las leyes de la química, sino por el ejército estadounidense, estacionado en toda la región del Golfo Pérsico para garantizar la estabilidad, es decir, la continuidad del acuerdo. Las consecuencias del reciclaje del petrodólar fueron enormes y casi totalmente invisibles para la gente común. Arabia Saudita y los estados del Golfo acumulaban enormes excedentes en dólares provenientes de los ingresos petroleros. Invertían dichos excedentes principalmente en bonos del Tesoro estadounidense. Esto creaba un ciclo que se retroalimentaba. Estados Unidos compraba petróleo del Golfo en dólares. El Golfo reciclaba esos dólares en deuda estadounidense. Esto mantenía las tasas de interés estadounidenses más bajas de lo que habrían sido de otro modo.
Permitía al gobierno estadounidense obtener préstamos más baratos que cualquier otro gobierno del mundo y financiaba el consumo y el gasto militar estadounidenses a una escala que de otro modo habría sido imposible. Pero también implicaba algo más sombrío para el mundo en desarrollo. Cualquier país que quisiera industrializarse, que quisiera construir fábricas y operar maquinaria, necesitaba comprar petróleo. Para comprar petróleo, necesitaba dólares. Para conseguirlos, necesitaba exportar bienes a Estados Unidos o pedir prestados dólares a bancos internacionales. Si pedía prestados dólares y las tasas de interés subían, como ocurrió drásticamente bajo el gobierno de Volcker en 1979, se enfrentaba a una crisis de deuda. El sistema del petrodólar convirtió la dependencia del dólar en una trampa para las naciones pobres. No tenían alternativa. El petróleo se cotizaba en dólares. Los dólares provenían de Estados Unidos. Estados Unidos fijaba las tasas de interés. Cuando las tasas subieron, las naciones en desarrollo quebraron. Y entonces llegó el FMI, como ya comentamos, con condiciones de ajuste estructural. Toda la cadena estaba conectada. Para Estados Unidos, los beneficios fueron extraordinarios y, en gran medida, se daban por sentados. Tener un déficit comercial no te debilita cuando tu moneda es la que todos necesitan. Otros países fabrican bienes, los venden a Estados Unidos y reciben dólares a cambio. Esos dólares no regresan a casa de inmediato. Se depositan en bancos centrales extranjeros como activos de reserva. Esto significa que Estados Unidos obtuvo bienes reales, televisores, automóviles, ropa, productos electrónicos y envió papel. Pedazos de papel respaldados por la promesa de que serían útiles para comprar petróleo. El economista Barry Eichengreen estimó que la condición de reserva del dólar salva a Estados Unidos entre 40.000 y 70.000 millones de dólares anuales en costos de intereses. Otros han estimado cifras mucho mayores. La cifra exacta es objeto de debate, pero no así la dirección. Estados Unidos endeuda a menor precio, gasta con mayor libertad y consume más de lo que produce porque el mundo necesita su moneda. Los 38 billones de dólares de deuda estadounidense, que parecen alarmantes, son parcialmente sostenibles, específicamente porque existe una demanda global estructural de bonos del Tesoro estadounidense. Esto no existe para la deuda de ningún otro país. A esto se referían los políticos franceses cuando se quejaban de los privilegios exorbitantes. Estados Unidos puede gestionar la moneda de reserva mundial, obtener los beneficios de esa condición y mantenerla mediante acuerdos militares en lugar de disciplina económica. Durante 5 décadas, el sistema se mantuvo, con crujidos ocasionales, cuestionado periódicamente, pero se mantuvo hasta hace poco porque una serie de decisiones, algunas estadounidenses, otras globales, algunas económicas y otras puramente políticas, han comenzado a desmantelar lo que Bretton Woods construyó y lo que el petrodólar preservó. Y el desmoronamiento, si continúa, será el cambio más significativo en el poder económico global desde 1944. El proceso llamado dolarización es real. Está sucediendo y es ampliamente malinterpretado. Permítanme explicar de qué se trata realmente. Porque la versión que se escucha, tanto de quienes lo apoyan como de quienes lo rechazan, es casi con toda seguridad errónea. La dolarización no significa que el dólar se desplome de la noche a la mañana. No significa que Estados Unidos se vuelva repentinamente pobre. No significa que una moneda rival simplemente reemplace al dólar de la misma manera que el dólar reemplazó a la libra. El proceso es más lento, más complejo y más trascendental de lo que sugiere cualquiera de esas narrativas simples. Lo que realmente está sucediendo es una erosión gradual y multifacética de la centralidad del dólar. En las finanzas globales, esto ocurre por razones tanto estructurales como políticas, y es importante comprender cada una de ellas por separado. La primera es la instrumentalización del dólar mediante sanciones.
Después de que Rusia invadiera Ucrania en febrero de 2022, Estados Unidos y sus aliados hicieron algo sin precedentes. Congelaron aproximadamente $300.000 millones en reservas del Banco Central ruso depositadas en instituciones financieras occidentales. Esto no supuso confiscar dinero de oligarcas individuales. Se trató de confiscar los activos de reserva soberana de un importante gobierno nacional. Activos mantenidos en el sistema del dólar que Rusia había acumulado durante décadas y esperaba poder utilizar. El mensaje que esto envió a todos los gobiernos del mundo que no fueran aliados cercanos de Estados Unidos fue imposible ignorarlo. Si su país llega a entrar en un conflicto político grave con Estados Unidos, las reservas de dólares que ha acumulado pueden ser simplemente confiscadas. El sistema del dólar puede usarse como arma en su contra. La característica que hacía atractivas las reservas de dólares, su seguridad y liquidez, se reveló como condicional. Los líderes chinos, en particular, asimilaron esta lección de inmediato y de forma visible. China ha sido el impulsor más agresivo de la despolarización, no solo por sus ambiciones geopolíticas que entran en conflicto con el poder estadounidense, sino porque sus líderes observaron lo sucedido con Rusia y concluyeron que sus propios billones de dólares en reservas de divisas representaban una vulnerabilidad estratégica. El dinero que tal vez no pueda usar no es realmente dinero. La segunda vía es el desarrollo de sistemas de pago alternativos. El sistema SWIFT, que conecta a bancos de todo el mundo para transferencias internacionales, está controlado de hecho por países occidentales y se ha utilizado en múltiples ocasiones como herramienta de sanciones, excluyendo a Irán, Rusia y otros países del sistema bancario global. Esta exclusión es económicamente devastadora a corto plazo, pero también obliga a los países excluidos a desarrollar alternativas. Rusia construyó su propio sistema de pago. China ha desarrollado el sistema de pago interbancario Cross-Border CAP como alternativa al sistema SWIFT. Actualmente, es más pequeño, más lento y está menos conectado, pero existe y está creciendo. La tercera vía son los acuerdos comerciales bilaterales que eluden deliberadamente el dólar. China y Rusia ahora realizan la mayor parte de su comercio bilateral en rublos, en lugar de dólares. China y Arabia Saudita han debatido, y en algunos casos implementado, compras de petróleo denominadas en yuan, algo inimaginable hace una década dado el acuerdo del petrodólar. Los países BRICS, Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, se han expandido y han debatido explícitamente la creación de mecanismos de pago que no se canalicen a través del sistema del dólar. En 2023, Arabia Saudita declaró formalmente su disposición a aceptar monedas distintas del dólar para las ventas de petróleo. No fue una declaración trivial. Que Arabia Saudita acepte yuanes, euros o cualquier otra moneda a cambio de petróleo es un desafío directo al pilar fundamental del sistema del petrodólar. Aún no ha sucedido a gran escala, pero la disposición a declararlo públicamente representa un cambio en el posicionamiento estratégico saudí que habría sido impensable hace 10 años. La cuarta vía es la acumulación de oro. Los bancos centrales a nivel mundial compraron más oro en 2022 y 2023 que en cualquier otro año desde la década de 1960. Los compradores provinieron mayoritariamente de países fuera de la estructura de la Alianza Occidental. China, Rusia, India, Turquía y otros han aumentado sistemáticamente sus reservas de oro. Este es el comportamiento de los gobiernos que se protegen contra la exposición al dólar y que, discretamente, acumulan activos fuera del sistema del dólar como seguro. Ahora bien, aquí es donde el análisis debe ser cauteloso. Existen dos versiones muy diferentes de lo que significa la dolación. Un cambio significativo está a décadas de distancia, si es que llega a producirse. Ambas versiones son parcialmente correctas y ambas pasan por alto lo más importante, el dólar sigue siendo el más grande, pero ya no es el único.
Y esta fragmentación, incluso parcial, tiene profundas consecuencias: endeudarse en dólares y sufrir cuando los cambios en la política monetaria estadounidense ofrezcan más opciones. Esto es realmente positivo para la renta variable global, aunque resulte incómodo para el poder estadounidense. Pero la fragmentación también genera riesgos que el sistema actual gestiona razonablemente bien. Existe también un escenario que rara vez se discute fuera de los círculos especializados, pero que representa la versión más drástica de la transición. Esto es lo que hace que este momento sea realmente diferente a décadas anteriores, cuando la muerte del dólar se anunció prematuramente. Otros lo han hecho discretamente, pero la reevaluación ya se ha producido. El sistema que William Henry Watt construyó en 1944. 4. La transición, si continúa, tomará décadas. No se anunciará. No ocurrirá en un solo momento dramático. Y ese día, los estadounidenses descubrirán lo que realmente significaba el privilegio exorbitante al experimentar lo que se siente al perderlo. No de golpe, no en crisis, probablemente, aunque una crisis es posible, sino bajo la lenta presión de un país que ha estado viviendo por encima de sus posibilidades. Durante 8 décadas, financiado por la necesidad del resto del mundo de su moneda, descubriendo que el mundo ha comenzado a tomar otras decisiones de forma silenciosa, cuidadosa y con gran deliberación. La pregunta no es si esto sucederá. La dirección está clara. Es una cuestión política más que económica. Y podría ser la pregunta más importante en la política estadounidense durante los próximos 50 años. Y casi nadie habla de lo que viene después.